Llegué. Tenemos que andar así, ¿no? Ahora. Las orejitas te las tiran para adelante, pero... Al menos me hicieron un re barbijo. Mirá el barbijo que me hizo mi mamá. Tenemos que andar así por culpa de este Estado argentino. No tiene nada que ver lo que está diciendo Capo. Pero es el Estado el que decide. El Estado es una cosa, el gobierno es otra, la nación es otra. Así vas a confundir a los pibes. Para vos me estás diciendo entonces que el Estado no tiene nada que ver, sino que es el gobierno el que determina que usemos barbijo. Es mucho más complejo. Ok. Muchísimo más complejo. Ok. Dejame a mí que doy yo la clase. Bueno, entonces los voy a dejar con él y él les va a dar la clase. Bien, ya estoy preparado y armado para lo que va a ser esta clase y justamente vamos a trabajar con esta confusión que se prestaba, ¿no? En estos tiempos del coronavirus es como que se están escuchando muchísimas expresiones en cada uno de los habitantes y seres humanos de este planeta, específicamente de nuestro país, en donde se dicen cosas como, por ejemplo, no sé, el Estado está fundiendo las pymes porque no abre la cuarentena, o por culpa del gobierno estoy encerrado y no salgo a bailar a Siroco. O la culpa la tiene Alberto Fernández de que me estoy perdiendo mi último año de secundaria. O sea, se escuchan un montón de cosas que se prestan un poquito a la confusión, pero porque los conceptos están un poquito errados. Te pido que te calmes, Magalí. Yo ahora dejo que opinen, ¿sí? Después cuando termine el video. ¿Está? Roland, ¿todo bien? Bien, lo que vamos a trabajar hoy es justamente la formación de los estados nacionales. O sea, ¿qué es el estado? ¿Qué es la nación? ¿Qué es el gobierno? Para poder comprender un poquito más o menos este fenómeno nos tenemos que remontar hacia varios siglos atrás. Específicamente hacia lo que fue el inicio de la modernidad. Y existen tres casos fundamentales que son el caso de Inglaterra, el caso de España y el caso de Francia. Todo esto se da en un contexto en el que el feudalismo prácticamente tambaleó, hay una gran crisis, ¿sí?, de ese orden feudal, todo el sistema de vasallaje se derrumba y los reyes empiezan a considerar la existencia de un poder central. En el caso inglés, Enrique VIII va a, digamos, centralizar no solamente el poder político, sino que también el poder religioso, porque contra lo que se va a enfrentar va a ser contra la Iglesia Católica, y de esta manera nace la Iglesia Anglicana y nace una especie de monarquía parlamentaria, porque a él no lo van a dejar gobernar solito, sino que le van a poner un parlamento que lo va a controlar y regular un poco. En el caso de España se van a casar, sí, esas dos coronas. Esos dos reinos se van a unificar y van a llevar adelante la reconquista de España, ¿sí?, digamos, sacando todos los musulmanes, algunos que otros miembros del pueblo de Israel, y van a, digamos, unificar todo el territorio en un solo poder central. Y por último, el caso de Francia, que tras tantos años de conflicto con Inglaterra, se va a terminar, sí, unificando el sentimiento nacionalista francés, viendo en el inglés el enemigo, y todo esto va a desembocar en un poder absoluto en la monarquía, y nace así la monarquía absoluta. Brevemente, los estados nacionales nacen a partir de la unificación de ese pueblo, de esa gran comunidad, de esa gran población, en búsqueda de una unidad nacional en donde lo que se trata de tener son cosas en común, un idioma, costumbres, un pasado, una historia y varias cosas más que los identifica con esa población, con esa porción de tierra. Y se da más que nada en el rechazo hacia el otro, ¿sí?, que es casi como xenófobo. Es decir, yo soy francés, ¿sí?, me gusta comer baguette, si vos tomás el té de las 5, sos mi enemigo. Pero más que nada en la creación, ¿sí?, de algo que sea un poder central unificado y no tan diversificado como sí lo era durante el feudalismo, que había, no sé, muchos duques, archiduques, eran reinos desparramados y no había un poder central fuerte. Ahora, como les dije, el Estado Nacional tiene partes que son, como digamos, ingredientes fundamentales para ese pastel que es el Estado Nacional. Dije pastel. No tengo hermanos que miran Discovery, pero bueno, se me pegó. No sé, podría haber dicho bizcochuelo. Mate bizcochuelo. Pero bueno, vamos a repasarlos un poco. Por un lado hay que tener unidad del territorio. Sí, es como que esta porción delimitada de tierra me pertenece a mí. Por otro lado, un gobierno en común.
Y esa es otra gran palabra que van a tener que prestar atención de lo que significa que es gobierno. Por otro lado, un idioma en común, costumbres, tradiciones, historia, un pasado predominador en común en general, y acá hago referencia a símbolos patrios, héroes, cosas así. Y de esa manera se forma, digamos, el Estado Nacional. Ahora, Estado Nacional es el mix de dos palabras. Estado por un lado, nación por el otro. Igual les dije en la clase anterior, en el video anterior, la nación es como un dito. Es decir, es una cosa amorfa, ¿sí? Que está súper desparramada. Yo les remarcaba esto el ejemplo del pueblo cuyano con el pueblo chileno, o el noreste argentino con el sur de Bolivia. Es como que si la gente es prácticamente toda la misma, tienen las mismas costumbres, el mismo lenguaje, el mismo pasado en la región, pero el Estado argentino está delimitado. ¿Qué quiere decir? Que casi todo lo que dije, que era como parte de el combo de los ingredientes del Estado Nacional, son las partes fundamentales de lo que es justamente una nación. Ahora, el Estado en realidad es la nación jurídicamente administrada. Entra fuerte este concepto de gobierno común, es decir, para todos, y de justamente esta unidad de territorio. En resumen, el Estado es una cosa, la nación es otra y el gobierno es otra. Por ejemplo, la nación es como la gente que viaja adentro de un 050, de un truchito que está del otro lado de la estación. O sea, vos te subís ahí, estás en un espacio delimitado con gente que tiene varias cosas en común con vos. Capaz que en alguna que otra se diferencian, pero hay gente muy parecida a vos y que está dentro de un espacio delimitado. Ahora, hay alguien que maneja ese auto, ¿sí? Y le da como un recorrido. Ese que está manejando el auto, ese es el gobierno. Es decir, los destinos de ese Estado Nacional están siendo conducidos por el gobierno. ¿Qué significa esto? ¿De quién es la culpa de que usemos barbijos? ¿Es de la gente? ¿Es del Estado? No, es una política de gobierno. Es decir, aquellos que están administrando el Estado Nacional argentino determinan que ante esta emergencia, ¿sí?, se tomen las medidas que se están tomando. ¿Quiere decir que otro gobierno hubiera actuado de otra manera? Es muy probablemente que sí. Es decir, quizás, no sé, todavía estaríamos en la escuela y no estaríamos haciendo este video de YouTube. Pero es básicamente cómo funciona. O sea, ustedes agarran, no sé, entran a Google o entran a Twitter o entran, no sé, a YouTube y ven qué es lo que sucede en otras partes del mundo. Y van a ver que cada Estado nacional, cada país adopta una medida gubernamental para llevar adelante esta crisis del COVID-19. Pero son políticas gubernamentales que responden a la idiosincrasia, primero, de aquellos que llevan el gobierno, y segundo, a la circunstancia, digamos, de ese país, a las características que hacen a ese Estado Nacional. Ahora hablemos del caso argentino, de cómo nace el Estado Nacional argentino, lo que ustedes conocen ahora como República Argentina. Ustedes tienen como fecha patria que estamos en el mes de mayo, ¿sí? 25 de mayo, Revolución de Mayo, todo muy lindo y hermoso. Y en julio tenemos el Día de la Independencia, el 9. Es decir, nosotros nos rebelamos en 1810 y nos terminamos independizando en 1816. Pero el Estado no nace ni en 1810 ni en 1816. En el medio hubo un conflicto, ¿sí?, de dos bandos particularmente, que son, digamos, el bando de unitarios y federales, algo que ustedes seguramente ya lo vieron. Pero hacia finales del siglo XIX, sí, para 1880, nace el Estado Nacional Argentino. Y se va a dar con tres factores fundamentales que son cruciales. El primero es la creación de una historia oficial, de un pasado en común para todos, de la mano de Bartolomé Mitre. Ahí se establece quiénes son los próceres, cómo fue la Revolución de Mayo, cómo fue todo el proceso independentista, así es como la historia oficial. Es esta la historia de nuestro país. Y es una historia para todos, ¿sí? Para los que están acá, para los que vienen y tienen que aprender historia argentina, es como esa es la historia. El pasado como un denominador de todos. Por otro lado, la Ley de Educación 1420, la que habla de una educación pública, gradual, laica. De esa manera vos permitís que toda tu masa poblacional se eduque en los valores, digamos, fundamentales de la sociedad argentina y que hacen a la sociedad argentina. Es decir, vos en la escuela formás ciudadanos. Y por otro lado, la conquista del desierto. ¿Por qué la conquista del desierto? Justamente para extender el territorio nacional argentino hacia el sur, tomar, conquistar, anexar esas tierras y ponerlas en funcionamiento. Funcionamiento económico más que nada, ¿no?
Por eso se le decía desierto. O sea, no es porque sea desierto, sino porque no formaba parte de todo el sistema productivo agroexportador de la Argentina de finales del siglo XIX. Y el enemigo en común en ese tiempo, sí, al que había que exterminar y expulsar, era justamente los pueblos originarios de esa región, sin contar a los gauchos, ¿no? Es como que también los gauchos eran como otra cosa que había que erradicar. Es decir, el Estado Nacional Argentino a finales del siglo XIX se moldeó y determinó lo que nosotros hoy conocemos como Argentina. ¿Vieron? Es un tema bastante complejo el tema de los estados nacionales y todo eso, ¿no? Es como que lleva tiempo entenderlo. Así que bueno, espero que esté bien. Espero que los vi algunos la otra vez en la clase de Zoom. Me alegró bastante. Y bueno, espero que nos podamos ver, de verdad. Nos podamos encontrar de nuevo dentro de un espacio en común. Sería buenísimo. En la descripción del video les voy a dejar unas actividades. Ahí va a estar todo seguramente por plataforma y también. Nos vemos, chicos. Es como complicado tomar mate con el barbijo, ¿no? Como